Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal Electrosoto X, un canal de electrónica e informática aplicada. Hoy en este video les voy a hablar de las fallas más comunes que se suelen presentar cuando un equipo portátil, laptop, notebook o similar no carga la batería, a pesar de que sabemos que la batería se encuentra en buen estado. Aunque en internet existe mucha información referente a este tema, de pronto a veces no se suele aclarar mucho porque es compleja. Hoy en este video les voy a tratar de aclarar esta información con respecto a mi experiencia reparando esta clase de equipos y baterías en algunos casos. Vamos a empezar entonces a hablar de los fallos comunes. Dentro de los fallos comunes encontramos fallos a nivel de controlador o software, fallos a nivel de firmware o fallos a nivel electrónico. Primero, si tú eres una de las personas que tiene un equipo portátil y a pesar de que sabes que la batería está, entre comillas, en buen estado, y te aparece un aviso como disponible, conectado y sin cargarse, te aparece un porcentaje, o te dice cargándose y no carga, siempre está en el mismo porcentaje, o te dice, como en este caso, conectado y sin cargarse, considere cambiar la batería, o por otro caso más extremo que te dice que no reconoce la batería a pesar de que le instalaste la batería original. Si eres de esas personas, espero que este video te pueda servir. Entonces vamos a iniciar. En cuanto a los fallos, como les decía, de las baterías, encontramos a nivel de controlador, firmware y electrónico. Vamos a hablar de los de a nivel controlador o software, que son los referentes al controlador del sistema operativo. Para este caso, los sistemas operativos Microsoft Windows, encontramos dentro del administrador de dispositivos, encontramos unos controladores. En la parte de la sección de baterías, encontramos estos controladores, que son los controladores que van a manejar o van a monitorear la parte de la batería, van a manejar la parte del encendido o el apagado, entre otras cosas de energía que tiene el equipo. Estos controladores, en algunos casos, el sistema operativo puede que no los tome como debe ser, es decir, no se sincroniza el controlador con la batería y por eso puede pasar que lo que lo genera acá, el aviso que nos sale acá, no es lo real que la batería está trabajando. Para eso normalmente hay dos opciones, una es desinstalar estos controladores y volverlo a instalar. Dos, la otra es restaurar el equipo, es decir, si sabíamos que el equipo estuvo funcionando en cierto tiempo, podemos hacer una restauración a un estado anterior y a ver si con esto solucionamos. Siempre y cuando sepamos que la batería, por ejemplo, se encuentra en buen estado. Las baterías tienen un tiempo de uso. Hoy en día las baterías de los equipos portátiles son baterías inteligentes, es decir, tienen un ciertos ciclos de uso y después de esos ciertos ciclos, pues la batería queda inservible o nos salen mensajes como este de que considere cambiar la batería. Eso lo hacen los fabricantes, una, con el fin de proteger el componente, es decir, la batería, que tiene unos componentes que se pueden estallar si les da un uso mayor al que tienen, para proteger el equipo que no se vaya a quemar por respeto a la batería. O otras afirmaciones pueden darse referente al consumo, es decir, pues hoy en día sabemos que esto del consumo es exagerado y pues algunos fabricantes pretenden que compremos muchas baterías en menos tiempo. Bueno, pero eso es otro tema a tratar. Bueno, referente a esta parte de la batería de los controladores, lo que podemos hacer es desinstalar, restaurar en cuanto a esa parte. Ahora bien, en internet encontramos una gran cantidad de programas que nos dicen que nos pueden resetear las baterías y nos las pueden dejar otra vez como nuevas. Son programas que sirven para monitorear las baterías, pero no van a servir para resetearles el firmware que traen internamente. Como las baterías son inteligentes, tienen un firmware y tienen una programación. Ese es el tema. Vamos a hacer una práctica para que lo puedan ver. Entonces lo que vamos a hacer aquí es apagar este equipo. Si dieron cuenta, esta batería dice que hay que cambiarla. Vamos a apagar este equipo y vamos entonces a hacer una práctica. A medida que voy haciendo la práctica, le voy explicando un poco cómo funciona el tema de las baterías de los equipos portátiles o similares que trabajen con estas baterías. Entonces lo voy a apagar y vamos a desarmar la batería de este equipo. Entonces esperemos que apague. Aquí tengo el multímetro y vamos a apagarlo luego. Una vez apagado el equipo, vamos a retirar la batería. Aquí tengo la batería. Voy a dejar el equipo por acá. Aquí tengo la batería. Entonces vamos a desarmar esta batería.
Esta es una batería, aquí me aparece AS10D31 y me aparece 10.8 voltios, corriente directa a 4400 miliamperios. También es que tener en claro que en algunos equipos funciona la batería original, como también les puede funcionar genérica. O también hay equipos que no le funciona la batería genérica, es decir, de un fabricante X, que no pueden trabajar con el equipo, entonces también nos va a aparecer un aviso como eso o no la va a reconocer. Si sabemos que la batería original, por ejemplo, esta es la batería original de este equipo, la voy a desarmar y vamos a ver la parte interna de la batería. Bueno, aquí tenemos la parte interna de la batería y les voy a explicar un poco esto del tema de segunda parte, que es a nivel de firmware. Entonces vamos a ver a nivel de firmware qué es lo que ocurre en las baterías. Aquí tenemos esta batería, tenemos las baterías acá, tenemos un sensor de temperatura. Estas baterías manejan un sensor de temperatura para proteger que de pronto un recalentamiento pueda quemarlas y explotar este circuito, toda esta parte. Aquí tenemos las baterías y aquí tenemos un circuito. Esta tarjeta es la que contiene componentes electrónicos como transistores, MOSFET, capacitores y algo muy importante, que es estos controladores que tienen una información. Estos controladores son unos chips o controladores que tienen un firmware con una configuración, una programación. Esta programación cada fabricante de baterías la realiza en cierta forma para que tenga un cierto tiempo de uso de las baterías. Cada fabricante es autónomo en cuanto a esta parte, aunque se manejan unos estándares, tiene una programación del firmware. Este firmware no se puede en cierta forma bajar y hacerle modificaciones para resetear la batería. Aunque existen algunos interfaces, no todas las baterías se les puede hacer esto, pero el firmware se le puede hacer unos ajustes dependiendo del software y la interfase que se maneje. Ahora les voy a mostrar una interfase esta. Estas baterías tienen una información, a pesar de que si vamos a reparar esta batería, por ejemplo, que vamos a medir, esta batería me decía que es necesario considerar cambiarla. Vamos a medir en la escala de tensión, vamos a colocarla en 20 voltios, vamos a medir aquí cuánto me marca estas baterías. Aquí me marcan 11.38, voy a colocarlo aquí muy bien, 11.38. Es decir que estas baterías aparentemente tienen carga, pero aún así el computador me identifica que no tiene carga, 0%, y que necesito cambiarlas. Entonces ahí se darán cuenta que a pesar de que las baterías están buenas, este circuito ya me interrumpió el ciclo, es decir que ya finalizó el ciclo y necesito cambiarlas. Eso referente al firmware. Este tema del firmware se complica un poco porque cada fabricante tiene su propio firmware y a veces es muy difícil de modificarlo, porque eso ya es algo interno del fabricante. Si cambiamos estos componentes, podríamos cambiarlos, pero si no tienen el firmware correcto, pues la batería sigue sin reconocerla. Es como si no tuviera nada de estos componentes aquí. Entonces esta es la parte a nivel de firmware. También encontramos al nivel de electrónico. Cuando hablamos de nivel electrónico, es decir, que no necesariamente se pueden dañar estos componentes, sino que se puede dañar, por ejemplo, un fusible térmico o otros componentes que sí no necesitan programación y se puedan cambiar. Eso en cuanto a la batería. Aunque la verdad es que cuando una batería sabemos que está dañada, pues lo más común es cambiarla por otra y no seguir trabajando más en ella, pues de intentar repararla. Algo que es muy interesante también es que esta parte de estas baterías, si estando buenas, se le puede dar uso a otras cosas. Pues la verdad que funcionan muy bien. Las baterías tienen una comunicación. Ahora se preguntan ustedes, bueno, ¿y la batería cómo se comunica con la computadora? Eso es una buena pregunta. Y es que las baterías manejan un SM-Bus, que es un bus de comunicación en dos direcciones, que es el bus, es una comunicación muy simple que manejan los equipos portátiles, y son dos líneas donde se maneja el clock, la parte del clock, y se maneja la parte del data, que son lo que se necesita para hacer una comunicación interna. Esta comunicación va por dos líneas de la batería. En cada batería cambia, no es un estándar decir que estas dos del centro pueden ser, o las dos de acá, pero existen unos cambios aquí. Existen unos ciertos cambios que pueden ocurrir. Bueno, eso en cuanto a la comunicación. Esta comunicación es la que hace que se comunique. Aquí les voy a mostrar esta board para ilustrar mejor lo que estoy hablando. Es la siguiente.
La batería hace una comunicación por medio de esta conexión con las dos líneas de SM bus o de datos, de data y clock. Luego entran a un cargador que tiene, es un chip también que tiene la mainboard, y hace la comunicación, y esa comunicación va al KBC, es decir, al controlador de esa tarjeta, y hace la comunicación también con la BIOS del equipo. Es decir, ahí vemos que hay una interconexión bastante amplia entre esto, el cargador de la batería, que es un chip, el KBC o el SMC, que es el controlador en el equipo de Apple, y la BIOS, que es la que tiene una programación que también tiene que estar sincronizada, es decir, tiene que tener una sincronización con la batería. Si ocurre un problema a nivel de firmware del BIOS, tampoco va a detectar la batería como debe ser, a pesar de que le instalemos una batería nueva. Esto es a nivel de firmware. Entonces encontramos fallos a nivel de firmware, que puede ser que ya cumplió su ciclo la batería, o que el firmware de la BIOS esté corrupta o no está haciendo el conteo como debe ser. Esto sería a nivel de firmware, fallos a nivel de firmware, pero este tipo de fallos es un poco más complejo resolverlos, porque se necesita elementos para hacer la programación más adecuada. Ahora, a nivel electrónico, encontramos fallos como puede ser, como les habla de componentes electrónicos de esta parte, o por ejemplo de la mainboard. Si sabemos que la batería está en perfecto estado de nueva y el equipo aún no la reconoce, podemos entrar a revisar ya el nivel de mainboard, pero ya se requiere un conocimiento de electrónica. Es revisar lo que es la entrada, es decir, puede ser esta entrada que esté dañada, aunque la verdad estas entradas casi nunca se dañan. Puede que si hay equipos que trabajen en espacios de mucha humedad, se oxide esta parte. Aquí encontramos un fusible de protección. Esto es un fusible que normalmente a veces, aunque existen videos de cambiando este fusible, es un fusible que la verdad muy pocas veces se daña, no es común que se dañe. Y encontramos también el controlador, que carga o maneja, administra la batería aquí para que exista la comunicación. Eso para que lo tengan muy en cuenta. O puede ser otro componente que trabaje en este circuito, pero como les decía, para eso se necesita un poco más de conocimiento a nivel electrónico o tener un diagrama o un esquema. Algo que sí podemos encontrar y que es muy común en las baterías es que manejan unos controladores con un fabricante en particular, que es Texas Instruments, que es un fabricante de componentes electrónicos. Si vemos la referencia de estos dos componentes, como les comentaba, que son los controladores de la batería, voy a mostrarles acá en mi computadora. Voy a mostrarles la ficha técnica. Hacer un acercamiento. Aquí encontramos la ficha técnica y nos aparece que es el diagrama por bloques de ese componente, y es un componente que va a permitir proteger las baterías, va a cargar y descargar, pero va a proteger cada una de las baterías para que no se vayan a dañar con el tiempo. Además maneja otro controlador, que es el controlador que va a manejar la carga y la descarga y la configuración que debe tener. Esta es la ficha técnica de los componentes que podemos encontrar aquí, y podemos darnos cuenta que eso es del fabricante de Texas Instruments. Ahora vamos nuevamente a ver la batería. Bueno, aquí ya tenemos entonces la batería, y se darán cuenta estos dos fabricantes. Normalmente es Texas Instruments, que fabrica muchos de estos componentes electrónicos que funcionan para esta clase de baterías y muchas baterías a nivel industrial. Yo hay unos equipos a nivel industriales que les hago un reseteo a las baterías o puedo monitorear esas baterías como se encuentra gracias a estos controladores de Texas Instruments y unas interfaces que se manejan. Ahora bien, aquí podemos encontrar también en la tarjeta componentes electrónicos como este BQ que está acá. Seguramente no se puede ver porque es muy pequeño el componente, lo voy a señalar. Es muy pequeño. Es un componente que también es de fabricante de Texas Instruments. Entonces es un fabricante que es muy común para la mayoría de los equipos portátiles que manejan estas funciones de carga de la batería. Esto es entonces referente a los fallos a nivel de
firmware. Ahora, los fallos a nivel de lo que es la parte electrónica es la parte de componentes, y para eso necesitamos un poco de los esquemas referente a la tarjeta o la mainboard. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que hay una cosa que es la temperatura. Las baterías tienden por la temperatura, por eso manejan sensores de temperatura, es que entre más existe una temperatura muy alta acá, más rápido se va a descargar la batería. Esto es una proporción de que entre más temperatura se va a descargar un poco más rápido la batería. En cuanto a algo que es muy importante y que deben de tener siempre en cuenta, es tratar de posible conseguir la batería más adecuada para su equipo portátil. Voy a mostrarles aquí una interfase que manejo, que es esta interfase, que me va a permitir resetear algunas baterías. Esta interfase no funciona para todas las baterías de equipos portátiles. Si darán cuenta, tiene un cable, y aquí encontramos lo que les explicaba al principio. Encontramos el SDA y SCL, o sea, es decir, el bus data y el bus cloud. Esto es para hacer la programación. Aquí vemos los cables y unos puntas de cocodrilo que nos van a servir para hacer este reseteo. En internet también encontramos otras interfaces y unos programas que nos permiten también resetear las baterías. Pero si sabemos que una batería de esta ya cumplió su ciclo, pues no es necesario resetearla, y esto es un proceso que es un poco más delicado y a veces muy tedioso. En cuanto a las recomendaciones que se deben de tener en las baterías, siempre recomiendo mantener el equipo que no esté muy caliente, porque unas personas preguntarán, bueno, pero las baterías en mi equipo no me están durando mucho, yo compro una batería y ya casi no me dura. ¿Qué puede ser? Puede ser que el equipo se esté recalentando mucho, y como les dije que la temperatura incide mucho. Si el equipo se recalienta mucho, pues así mismo se puede descargar. Otra cosa para que la batería te pueda durar es que hay unos ciclos de carga y descarga. Cada fabricante maneja en su propia programación del firmware de la batería, maneja unos ciclos, y los ciclos se pueden reducir dependiendo del número de carga y descargas. Normalmente la persona no carga la batería totalmente o no se descarga al nivel deseado, entonces ahí ya van puede ser dos conteos, un conteo, y cada fabricante puede hacerlo en su forma de programación. Por eso la batería puede durar menos. Entonces, lo importante siempre es cargarla a lo máximo y dejarla descargar a un límite para nuevamente hacer la carga. Otra cosa es equilibrar. Hay unas opciones de equilibrar la batería para dejarla equilibrada y que funcione como debe ser también. En cuanto al adaptador, hay algo muy importante, y es lo siguiente: que hay adaptadores genéricos y hay adaptadores originales. Eso en cuanto a los adaptadores también yo lo recomiendo mucho, es que cuando vamos a comprar un adaptador que tenga las mismas características que nos dice el fabricante del equipo portátil, es decir, este por ejemplo, les voy a mostrar acá, nos dice que es de 19 voltios 342 amperios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay algunos cargadores, adaptadores de corriente que no manejan las mismas características, y pueden en cierta forma demorarse más en cargar la batería, o en algunos casos la batería se calienta mucho, y es porque estos cargadores no están bien diseñados para hacer unas cargas como deben de ser. Entonces es importante el adaptador de corriente, en lo posible, que tenga las características exactas para que cargue la batería en el tiempo requerido. Si es un adaptador que no tiene esas características, puede que la batería se demore más en cargar. Se va a demorar más en cargar, se va a calentar más y va a sufrir más la batería. Importante los adaptadores: la calibración de la batería. Y por último, es la recomendación que doy, que cuando la batería se daña, siempre es importante arrojarlas en una parte que debe ser, porque estos son desechos que pueden dañar el medio ambiente. Ya por último, para terminar este video, y espero que esta información les haya sido de su agrado, en los próximos videos vamos a hacer una práctica, a los que les gusta el tema de electrónica, de
hacer una programación de la BIOS y vamos a corregir el problema de un equipo que no carga la batería. No carga la batería, pero no es porque la batería esté mala, no es porque a nivel electrónico esté malo, sino que hay una programación en la BIOS que no se está sincronizando con el contador de la batería, entonces está generando un problema de que el equipo no reconoce la batería o no carga o a veces no apaga como debe ser. Si ven que hay tres cosas importantes y que pueden ser referentes a la programación del BIOS, que ese es otro tema. También vamos a hacer un cambio de un cargador de batería, es decir, vamos a cambiar este integrado y vamos a ver otro tema. Entonces es un tema bastante extenso. Espero que, amigos, que este video les haya sido de su agrado y les haya aclarado muchas de las dudas. Entonces espero verlos en un nuevo video. Si te gustó este video y quieres más entrar a fondo de esta parte, deja en los comentarios. No olvides suscribirse y compartir el video si fue de tu agrado. Espero verlos pronto. Chao, chao.